profundizar, Debe haber comenzado hace rato y no está. vamos a profundizar en este tema que lo vimos superficialmente en la lección anterior, el pecado de muerte. Y vamos para ello leer los versículos 5 del 16 al 17 para profundizar un poco más en este importante tema, un análisis sobre el pecado imperdonable según las Escrituras, que es el pecado de muerte. Juan 5, primera de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le perdonará, ¿no? Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Fíjese que esta enseñanza del apóstol Juan despierta mucha curiosidad en los hermanos. Entonces surge esta pregunta, el pecado de muerte, ¿qué es? La idea de cometer el pecado imperdonable genera inquietud y temor ante la posibilidad de haber cometido una falta tan grave que Dios no pueda perdonar. Ciertamente es aterrador saber que podemos pecar y que nuestro pecado sea este pecado que Dios no va a perdonar o no pueda perdonar. Entonces surge entonces la pregunta, ¿existe realmente algún pecado que Dios no perdone? Son preguntas que es natural hacerse. Pero vamos a ver, eh, Jesús habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y podemos leerlo en los textos que estaremos citando. Jesús enseña que hay un pecado que Dios no perdonará. Y está ahí en Mateo capítulo 12. Y vamos a ir ahí a Mateo y me acompañan con la lectura para que todos estemos en lo mismo, capítulo 12. Aquí en este capítulo los enemigos de Jesús insinuaron que su poder, que el poder de Jesús para expulsar demonios provenía del diablo. Ahí en el 12:24 dice, más los fariseos al oírlo decían, este echa fuera los demonios. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Era lo que decían esta gente. Jesús respondió negando rotundamente ese argumento y advirtió que atribuir el poder de Dios al diablo pone en peligro el alma. Y leemos acá en el capítulo 12 de Mateo, versículo 25 al 30. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes
si primero no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús así refutó rotundamente este argumento de sus enemigos, que él echara demonio por Belcebú. El 31 dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Fíjese, Jesús enfrentó a estos enemigos y les dijo que al hablar y atribuir sus señales y sus milagros, atribuírselo a Satanás, estaban cometiendo uno de los pecados más grandes. La blasfemia se define como una expresión injuriosa contra Dios o contra lo sagrado. Según el léxico bíblico Taller, que explica las palabras bíblicas hebreas, dice que la palabra griega implica calumnia. Habla habla perjudicial al buen nombre de otra persona. Eso significa denigrar, calumniar. Jesús agregó, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El problema de los fariseos y de los dirigentes religiosos de Israel no creían en Jesús y atribuían a Satanás la obra y los milagros de Jesús. Jesús le dice que al hacer esto, ese pecado, esa blasfemia contra el Espíritu Santo, no les iba a ser perdonada. Ok, aquí vemos este problema o este asunto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Juan, cuando está hablando en el capítulo 5, no está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, sino que está hablando de otras cosas. Jesús se enfrentó a sus enemigos y aclaró que las declaraciones de ellos involucraban la pérdida total de su alma, porque si había un pecado que Dios no iba a perdonar, era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso está muy claro, ahí establecido, pero nadie blasfema contra el Espíritu Santo a menos que sea una persona loca, que se atreva a llegar hasta eso. En Primera de Juan 5:16 se enseña que si alguien ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, puede pedir a Dios por él y Dios le dará vida. Juan asegura que Dios escucha las oraciones de los creyentes. Eh, Volviendo al cuánto se llama nuestro texto de Primera de Juan, leemos que en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15, Juan asegura esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, Juan asegura que el Señor va a escuchar nuestras oraciones y por tanto hay confianza en que Dios perdonará al hermano que confiese su pecado. Suele pasar a veces en ocasiones que hermanos arrepentidos vienen a los hermanos que predicamos
para confesar algún pecado y pedir que oremos por ello para que el Señor le perdone. Si hay arrepentimiento genuino, el Señor le va a perdonar. Por eso Pablo, ahí en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Entonces, está el apóstol Pablo y Juan también enseñando en su epístola esto de orar los unos por los otros. Y si alguien es sorprendido en alguna falta, se nos manda a orar por él. El cristiano puede ser perdonado si confiesa sus pecados. Eso es un tema que la Biblia enseña. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El hecho de que cuando nos bautizamos y nos levantamos para seguir la nueva vida no quiere decir que nunca vamos a pecar. El camino es resbaloso y podemos pecar. Por eso se nos habla, sé que tenemos que reconocer nuestro pecado. Aquí en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La idea de este texto, Dios sabe que pecamos, Dios sabe que fallamos. Entonces Él espera que yo reconozca mi pecado y lo confiese. Y Él es fiel y justo para perdonarme, reconociendo la debilidad humana. Por eso, si usted lee en capítulo 2 de Primera de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese que Él intercede por nuestras faltas. Entonces, orar por nuestro hermano que está en falta es algo que tenemos que hacer. Y es lo que enseña el apóstol Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. La lucha nuestra del cristiano es contra el pecado. Tenemos que pelear para no pecar. Y el diablo se esfuerza en que pequemos. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. La confesión y la oración mutua fortalece la comunidad de fe al grupo de cristianos. Por eso Santiago 5:16 da este consejo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces se da cuenta, tenemos que estar constantemente considerándonos unos a otros y confesando nuestras ofensas. El hecho de relacionarnos constantemente surgen diferencias y ofensas, las cuales se pueden transformar en pecado al crecer el resentimiento en nuestros corazones. Por eso tenemos que confesar unos a otros nuestras ofensas y orar los unos por los otros para que haya sanidad. Y la oración eficaz del justo es poderosa. Fíjese que el pecado de muerte. La Escritura advierte, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hebreo habla fuertemente con respecto a los que vuelven después de haber sido perdonados, de haber venido a pertenecer al pueblo de Dios, vuelven a pecar. El apóstol Pedro también hace una referencia
diciendo que mejor le fuera a esa gente no haber conocido el camino de la verdad. Y los compara con el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el barro. Son fuertes las declaraciones. El escritor de Hebreo está hablando de que cuando el pecado se apodera de una persona ya liberada, cuesta mucho, pero no es difícil ni imposible. Se puede recuperar. ¿Qué es el pecado de muerte? Bueno, el pecado de muerte, según el apóstol Juan, es aquel pecado del cual la persona no se arrepiente. Por lo tanto, eh, no recibe el perdón, lo lleva consigo hasta el lecho de la muerte. O sea, un pecado que siempre practica, que nunca deja de practicar. Ya sea el odio, el rencor, la envidia y muchos pecados que pueden estar en nuestras vidas, que tal vez nos arrepintamos de todo, pero menos de ese, porque siempre está. Todo pecado puede ser perdonado si hay confesión y arrepentimiento en la enseñanza bíblica. Si yo me arrepiento y lo confieso, el Señor me perdona. En nuestro texto nuevamente, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un ejemplo clásico es el suicidio, que por definición es el asesinato de uno mismo e impide el arrepentimiento y el perdón. Porque la persona peca contra su propia vida y se la quita y no hay perdón. Judas, quien traicionó a Jesús, pudo haber buscado el perdón, pero decidió terminar con su vida, sellando así su destino. Nada se podía hacer por Judas. Dice entonces Judas salió y fue y se ahorcó. Había una salida para el pecado de Judas, por supuesto. El reconocer que hizo mal y arrepentirse, y el Señor lo perdonaba. Pero él se juzgó a sí mismo y pecó. O sea, se tomó esta determinación de quitarse la vida. Entonces, la idea es si alguien muere en pecado, su destino está sellado y no se debe orar por quienes ya han partido a la eternidad, y eso lo sabemos bien los cristianos. Pero mientras una persona viva tiene oportunidad de arrepentirse y es válido orar para que Dios le permita hacerlo antes que se muera. Pero la persona debe reconocer su pecado. Debemos persuadirle a que se arrepienta, porque el pecado de muerte es aquel pecado que nos acompañará hasta el final y nunca lo dejamos. A veces mucha gente muere odiando a alguien y no lo puede soportar y muere en esas condiciones y muere en pecado. Ese fue el pecado de muerte para esa persona que no quiso arrepentirse, reconocer y pedir perdón a Dios. Dice Juan que hay que pecado de muerte por el cual no se debe pedir. Existen personas que persisten en el pecado y esa actitud los lleva a la muerte espiritual y eterna. Por eso el libro de Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. Todos nosotros somos vulnerables a pecar. Todos nosotros podemos caer en el pecado porque somos seres humanos y vulnerables. Tenemos una lucha contra el pecado. Por eso Pablo nos dice, no reine. O sea, que el pecado no sea mi regla de vida.
El pecado ha de ser un accidente en mi vida. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, porque son los deseos de la carne lo que nos llevan a nosotros a llevar o a satisfacer los deseos impuros que la carne pueda tener y así pecar. Por eso dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos o en sus concupiscencias. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, más lo que ofrece Dios, más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la oferta que da. El pecado te ofrece muerte. Dios te ofrece vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quienes no abandonan el pecado no pueden salvarse, ya que no se arrepienten ni reconocen sus faltas. Pues el asunto no es llegar a la iglesia e ir a la iglesia, es estar vigilando nuestros corazones para que nosotros no tengamos el pecado de muerte, que no queramos arrepentirlo. Tenemos que limpiar nuestros corazones y estar vigilantes siempre. Entonces, si hay hermanos que persisten en pecado, que siempre caen en el mismo pecado, hay hermanos que suceden en todas las congregaciones que van cuando se les ocurre, no tienen un concepto claro de la iglesia. Otros que siempre van a estar tomando alcohol, borrachándose, alguien que tenga un amante y por más escondida que la tenga, ese es el pecado que debe arrepentirse y dejarlo. Pero hay gente que no quiere dejar y tiene los pecados ocultos. Al Señor no lo puede engañar. Ese es el pecado de muerte, el pecado que usted no quiere arrepentirse. Entonces, tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos y dejarlo. Entonces, el que persiste en pecar, dice Juan, no debemos de orar por él. Entonces, hay hermanos que no quieren venir a la iglesia y nosotros nos matamos orando por él. Señor, te pedimos que toques el... No, si el hombre no quiere venir, la mujer no quiere venir, ¿qué va a hacer usted? No lo puede llevar a la fuerza. Hay hermanos que practican el pecado, que son esclavos del pecado. Entonces, uno puede orar, sí, para que tenga misericordia y exhortarle, pero si ellos no quieren cambiar. Entonces, la importancia de mantener el pecado fuera de nuestras vidas. La Biblia recalca la gravedad del pecado persistente y la relevancia de mantener una vida libre de pecado. La persistir en el error puede llevar a una muerte espiritual, mientras que el perdón está al alcance de quienes quieren arrepentirse y confesar sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Entonces, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos que luchar por mantenernos fuera del pecado. Entonces, concluyendo, el pecado de muerte no se refiere a un pecado específico, sino que a una actitud del corazón. No arrepentirse ni confesar el pecado. Ahí en 1 Juan 1:9 y en el 5:16, el pecado de muerte es aquel pecado que no se confiesa y se persiste en él hasta la muerte. Nunca dejó ese pecado, nunca. Y se murió, ese es el pecado de muerte. Nosotros tenemos que mirar nuestros corazones y limpiarlos. Y si nos damos cuenta que hay un pecado repetitivo, que nos arrepentimos, pero a los 3 días otra vez caemos en él, entonces ese es el pecado de muerte que yo tengo que hacerlo salir de mi corazón, porque me va a acompañar hasta morir. Y yo no me arrepiento de ese pecado. A veces los hermanos hablan del pecado regalón. No puede haber pecado regalón. Tenemos que sacarlos todos del corazón. No puede haber ninguna mancha de pecado. A veces nosotros oramos por las consecuencias del pecado,
pero la única forma de liberarnos del pecado es sacar el pecado del corazón. Es lo que tenemos que hacer. Contaban una historia de una hermana que pedía siempre la oración y decía, yo quiero que el Señor quite las telarañas de mi corazón, que no me dejan ser fiel. Y siempre pedía ella por la telaraña que había en su corazón. Entonces el hermano que dirigió la oración dijo, Señor, te ruego por la hermana que pide que le quites las telas de araña, pero yo no te pido por las telas de araña. Te pido que saques la araña que tiene en su corazón para que deje de tejer, porque los pecados eran consecuencia del pecado que tenía en el corazón. Las circunstancias eran lo que ella llamaba tela de araña. Entonces a veces pasa eso, tenemos que sacar lo que está en el corazón. Eso nos hace mal genio, eso nos hace hermanos ingratos, hermanos despreciativos, hermanos de poco amor, porque el pecado está en el corazón y tenemos que limpiarlo para que nuestra vida sea un ejemplo y el pecado así ha de salir. Entonces el pecado de muerte es ese pecado del cual no nos queremos arrepentir. Dios perdona todos los pecados confesados, pero no el pecado que acompaña hasta la muerte. No, Señor, no hay perdón de ese pecado. Mientras tengamos vida, podemos reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿a qué nos llama la reflexión final de este mensaje? Es que examinemos nuestro corazón para que el pecado cada vez sea menos en nuestras vidas. Siempre vamos a necesitar la misericordia de Dios, pero nosotros tenemos que luchar para no pecar. Es fundamental hacer las paces con Dios mientras sea posible. No cargar con los pecados al entrar a la eternidad. Ese pecado que nunca quisimos dejar será la mancha que nos separará eternamente de Dios. No porque Dios no lo quiso perdonar, sino es porque yo no quise arrepentirme de ese pecado. Ese es el punto y ese es el pecado de muerte que habla Juan en este texto. La invitación que se le hacía al pueblo de Israel es muy apropiada para nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El llamado del Señor al pueblo de Israel que estaba a puerta de ser llevado cautivo por una nación extranjera, pero ellos despreciaron el llamado del Señor. Nunca quisieron hacer las paces cuando Él les llamaba a que vinieran y que los pecados, por negro que fueran, serían emblanquecidos. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy tenemos que venir al Señor. Y según de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que en esta lección hemos visto el pecado de muerte que habla Juan. Ciertamente, en el capítulo 12 de Mateo, Jesús habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y nosotros, fíjese que podemos, eh, tal vez nunca vamos a tratar de, o vamos a acusar a Jesús como lo hicieron los fariseos y los dirigentes de Israel, que él echaba a los demonios por el poder de Belcebú. Pero puede existir el peligro que nosotros rechacemos el esfuerzo del Espíritu Santo a través de su palabra escrita, que es obra del Espíritu Santo, y no la tomemos como obra de Dios. Y en resultado puede también ser ofensivo para el Espíritu Santo, porque Él quiso dejarnos registrado la verdad para que yo la entendiera, la oyera y la pusiera por práctica, y yo lo rechacé. Eso me va a pesar, haber rechazado el esfuerzo del Espíritu Santo
y perderme eternamente. Tengo que tener cuidado con lo que la Biblia nos enseña. Pero en este parte del Evangelio de Primera de Juan, quiero decir, el pecado de muerte es el pecado que nosotros podamos practicar y que no nos arrepintamos y lo mantengamos ahí. Y ahí está. Y nunca nos arrepentimos y nos vamos a morir. Y ese pecado nos va a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque nunca nos arrepentimos. Pero si nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Muchas gracias por su buena atención y que el Señor les bendiga.